el mercado de valores ecuatoriano se creó en 1847. Data desde esa fecha, impresionante. Desde esa fecha, recién en el año 93, se crea la primera ley de mercado de valores. Luego en el 98 se la modifica. Y luego en el 2010-2012 se la vuelve a modificar. Toda esa evolución que te he mencionado debería haber establecido un despegue, un desarrollo del mercado. Pero haciendo números, estadísticas, en los 90 el mercado de valores significaba dentro del PIB nacional apenas el 3 al 4%. A esta fecha debemos estar entre un 10 y un 11%. Hay crecimiento, sí, pero si lo medimos contra nuestros vecinos, Chile en los 90, el mercado de valores, el componente era entre un 20 y un 30% del PIB. Hoy me atrevería a decir que supera el 100%, si es que no llega al 200%. Entonces te dice claramente que algo pasó aquí en Ecuador por el cual el mercado de capitales, el mercado de valores, se quedó estancado. Antes de poderte a buscar cuáles son los inhibidores o cuáles fueron los factores que evitaron que el mercado de valores ecuatoriano desarrolle y no forme parte esencial del plan de gobierno o el plan económico de algún gobierno, es necesario dar el ambiente. Todo mercado de valores necesita de un marco regulatorio, necesita de un sistema jurídico que establezca todos los mecanismos para desarrollarlo, para que funcione transparente y eficientemente. Eso es la ley de mercado de valores en Ecuador. Pero toda ley es establecida bajo un parámetro general y requiere de regulaciones que adapten esas leyes hacia los diferentes segmentos. El segmento agrícola, el segmento acuícola, el segmento industrial, servicios, económico, financiero. Hay que adaptarlo. El mercado de valores no es algo nuevo en el mundo. Todo el mundo conoce cómo se manejan los mercados de valores, pero en Ecuador, desde el 2000 en adelante, cuando se dolarizó nuestra economía, cuando adoptamos el dólar, ese mercado de valores tuvo una especie de repliegue y empezó a comprimirse sus actividades, a diferencia de cómo se movía en los 90. En los 90 el movimiento transaccional del mercado de capitales, que sumaba al mercado de divisas, que en esa época teníamos moneda propia, daba un componente mucho más ágil. Luego viene la dolarización y claro, había que enfocar todos los esfuerzos y todas las regulaciones, los mecanismos para proteger al sistema bancario, que gracias a Dios hoy contamos con un sistema bancario de calidad AAA, de lo cual estamos muy orgullosos, pero se dejó de lado el mercado de valores. En toda economía democrática, liberal, de capital, el sistema financiero lo componen esos dos aspectos. La intermediación de valores, que es la banca, donde tienes la discrecionalidad del manejo de los recursos de los depositantes hacia las economías que necesitan recursos. Y por el otro lado, la desintermediación, que es la parte de mercado bursátil, que es donde existe simplemente la asesoría del flujo de fondos hacia alternativas diferentes a las bancarias, más profundas a las bancarias, mucho más dispersas a las bancarias. Eso en los mercados vecinos tiene un equilibrio relativo. En Ecuador, el equilibrio está totalmente dirigido hacia el sector bancario. Tú ves a un sector bancario enormemente con depósitos del público por 50.000 millones de dólares y ves un mercado de valores con 15.000 millones de dólares. Uno dice, pero es bastante, sí, pero de esos 15.000 millones de dólares, apenas el 10% es sector privado. O sea, 1.000 y pico, 1.500, 1.200, 1.800 millones de dólares, lo cual te indica que tenemos una balanza supremamente desequilibrada hacia el mercado bancario y no hacia el mercado de valores. Por lo tanto, el mercado de valores no ha podido desplegar el poder que tiene para poder dar opciones al mercado como lo hacen los países vecinos. Las regulaciones son necesarias, absolutamente necesarias, y en cualquier país del mundo que tenga economías democráticas de capital tiene regulaciones. E incluso en otros países hay regulaciones más extremas que las nuestras. Entonces el problema no es la regulación en sí, el problema es la evolución de la regulación. Si es que esa regulación fue establecida en algún momento en el 2019,
el mercado de valores ecuatoriano acudió al mercado de valores centroamericano, a Merca, donde se juntan todos los países centroamericanos, sus mercados de valores, sus bolsas de valores. Ecuador fue invitado. ¿Por qué fue invitado no siendo centroamericano? Por el dólar. Porque estando dolarizados, podíamos de alguna forma hacer sinergia con Panamá y con El Salvador. Centroamérica estuvo encantado con los clientes que llevamos. Llevamos clientes AAA ecuatorianos, muchos eran multinacionales domiciliadas en Ecuador, y llevamos a las autoridades de turno en ese momento. Llevamos a la superintendencia, llevamos a la Junta de Política Reguladora y Monetaria de ese momento, para que vean que el mercado ecuatoriano generaba expectativas afuera, no solo por el hecho de estar dolarizados, sino que por el hecho de estar dolarizados, el rendimiento que estábamos ofreciendo era espectacular para ellos, a diferencia de otros países con sus monedas propias. Pero desde esa fecha, 2019, al día de hoy, todavía no sale la ley transfronteriza. No la tenemos en la carpeta de ejecución, la ley que nos permitiría acceder a esos mercados internacionales para poder atraer recursos del exterior y ahí sí ser un componente económico de importancia para cualquier gobierno. Y ya no solo miren a la banca tradicional, porque hoy la banca tradicional obtiene recursos de la CAF, del BID, del FLAR hacia sus operaciones para que ellos eficientemente la distribuyan, pero en el mercado de valores no sucede eso, no hay ese componente. O sea, estamos en esa desventaja. No es un hecho de que por eso no podemos actuar y por eso no significa que no hayamos realizado actividades. Sí las hemos hecho, pero el costo de hacerlas y el beneficio de entregarlas al mercado no es lo mismo si no tenemos, por ejemplo, el aval del gobierno. El aval del gobierno que le permita a la CAF decirle, miren, en vez de darle 500 o 1.000 millones de dólares a la banca o a los bancos, voy a canalizarlo a través del mercado de valores. ¿Qué diferencia hay entre el uno y el otro? Pues ok, a través de la banca está manejado eficientemente hacia sus clientes puntuales y a través del mercado de valores esa desintermediación va dirigida a segmentos especialmente calificados, debidamente establecidos en un esquema de financiamiento aprobados por el controlador, que es la Superintendencia de Compañías. Es decir, cumplimos todas las normas, todos los requisitos para poder también participar de un esquema donde otorguemos recursos al mercado de forma eficiente. Hoy hemos hecho buenas actividades a través del mercado de valores, de las 28 casas de valores. Hemos conseguido recursos del exterior a través del BID y a través de otros multinacionales, de Oicocredit, de Proparco, empresas internacionales, para que inviertan a través del mercado de valores en operaciones de bonos temáticos, pero todos dirigidos directamente hacia la banca, no directamente hacia el puntual usuario de esos recursos, hacia una industria en particular. Es muy mínimo, muy pequeño el efecto que estamos consiguiendo ahí, que debería ser un multiplicador enorme. Las regulaciones, sí, tenemos sobreregulaciones. Esas regulaciones no son el problema, sino si no han evolucionado a la par de cómo ha evolucionado el mercado de capitales del mundo. Porque no podemos aislarnos. Más allá de la tecnología, voy a ir a la seguridad social. La seguridad social en otros países vecinos es el componente de sustento del mercado de valores. En Ecuador no. Y es fácil ver. Un BIES establece un presupuesto anual de 3.000 a 4.000 millones, puedo equivocarme, para créditos de consumo, crédito quirografario, y no a crédito industrial o de desarrollo. Desde ese punto ya ves que el mercado de capitales no puede participar de eso. La ley transfronteriza establece simplemente los mecanismos regulatorios para que un país y otro país puedan unir o establecer una sincronización de sus esquemas tributarios, sus esquemas cambiarios, para poder que de uno a otro exista un intercambio de recursos y de títulos valores. Si yo quiero hacer una negociación con Salvador, o con Costa Rica, debo tener una regulación cambiaria que me permita establecer que el valor del activo que se va a colocar esté debidamente establecido en un componente de divisas, del marco de divisas, que no afecte el valor del activo. El componente tributario. Hay países que tienen unas medidas tributarias, a diferencia de Ecuador. Panamá, por ejemplo, que es considerado todavía paraíso fiscal en Ecuador,
a pesar de que se lo eliminó de la lista de Gafi. Entonces, esos componentes nos impiden que yo vaya a Centroamérica y le diga a un inversionista, venga con sus recursos y adquiera una empresa de AAA a través de la bolsa de valores. No puedo hacerlo porque no hay una ley que norme la forma de hacerlo. Significaría que yo le tengo que decir a ese señor, venga a Ecuador en un avión, venga y fírmeme toda esta cantidad de documentos, abra una cuenta en el banco y de ahí lo hacemos. Ese cliente me va a decir, muchas gracias, déjeme nomás en mi mercado, acá centroamericano, no voy a acudir a eso. Entonces, en la ley transfronteriza, en ese documento, en ese marco, establece los componentes compactados, condensados, para que podamos de forma óptima, de forma eficiente, transparente, realizar actividades. Más allá de la tecnología, está el tema de la tecnología, donde simplemente nos conectamos con esos mercados, se compran y se venden entre los operadores. Pero está el componente normativo, regulatorio, tributario y cambiario. El único miedo que deberíamos tener es a nuestra incompetencia, más no a la competencia del exterior. Hoy el exterior opera en Ecuador, ya opera desde hace muchos años. Desde hace muchos años opera aquí a nivel bancario e incluso a nivel bursátil. Hay empresas ecuatorianas que ya han emitido valores en Centroamérica, en Panamá. Un banco emitió en Panamá, algunos bancos han emitido en el exterior, en Nueva York, por ejemplo. Entonces, ya hemos operado con nuestros clientes en el exterior. El hecho de que abrimos esa ventana bajo la ley transfronteriza y que ingresen operadores internacionales acá, no debería darnos miedo, en absoluto, no debería darnos miedo. Pero para que eso se consolide en algo eficiente, algo que esté canalizado adecuadamente, hay muchos componentes que hay que corregir. Por ejemplo, y con lo cual el mercado de valores daría un salto enorme, un 50% de desarrollo en lo que es su composición, es que le devuelvan al mercado de valores al Consejo Nacional de Valores. En el 2012, en el cambio que hubo de la ley a la ley de mercado de valores, en una consideración que yo no le encuentro pies ni cabeza, podría calificar de absurda, nos quitaron el Consejo Nacional de Valores y lo incorporaron a la Junta de Regulación de Política Monetaria, Fondos, Seguros y Mercado de Valores. El hecho de que esté ahí no es lo malo. El hecho de que esté ahí y nos pongan en el último carril de atención, eso es lo malo. Cuando teníamos el Consejo Nacional de Valores, que liderado siempre por la Superintendencia de Compañía, los teníamos ahí para nosotros. Todo lo podíamos discutir ahí, todo lo podíamos ver todos los días, discutirlo. Hoy no, hoy tenemos que pedir cita, hoy tenemos que esperarnos que nos atiendan, tenemos que discutir, y tenemos ahí una ley transfronteriza que no. Entonces, si ese se llegase a realizar, si nos devolvieran el Consejo Nacional de Valores, el mercado de valores cambiara enormemente. Más allá, el resto son regulaciones y codificaciones de forma. Por ejemplo, la ley para prevención del lavado de activos, que es necesaria, es supremamente necesaria, pero si no está regulada de forma eficiente y con el pensamiento hacia el usuario, que es el cliente, y no viéndolo hacia la casa de valores o hacia el operador de valores, se convierte en una traba, se convierte en un impedimento, en un inhibidor que no me deja desarrollar. Por ejemplo, yo puedo hacer inversiones enormes en tecnología en mi casa de valores, pero si tú como autoridad me exiges que tengo que hacerte firmar todo, tengo que recibir primero todo un documento de quién eres, qué has hecho y tengo que firmarlo, decir ya te conocí. Aparte, ahora tengo que hacerte firmar un documento de conozca a su cliente. Tienes que darme toda tu pedigrí, todo lo que tú eres. Más documentación que a la banca incluso. Luego tengo que hacerte firmar una liquidación de bolsa. Y por último, bajo normativas de la superintendencia, exige que los custodios, el DCVAL en este caso, también le vuelvan a pedir la misma información al cliente. Entonces estamos hablando de casi un antagonismo para que un inversionista diga, ¿sabes qué? Acabo de venir de la banca haciendo exactamente lo mismo, o sea, tendría que hacerlo 3 veces. Entonces, ese componente que es de forma, donde si ya ese cliente viene de la banca, porque en el concepto de desintermediación a la casa de valores no es que yo capto recursos, es la banca la que los capta. Una inversión en mercado de valores no viene en efectivo, viene de la banca, y en la banca ya se aplicó todos esos mecanismos de control, Sentinel, oficial de riesgo, oficial de cumplimiento, todo eso. Acá al mercado de valores ya debe venir completamente liberado de esa carga. Entonces ese es un componente que es fácil de establecer y que puede generar muchísimo
muchísimo desarrollo para que los inversionistas con más tranquilidad, con más facilidad puedan entrar al mercado de valores. Y por el otro lado, el emisor de deuda, esa empresa que cuando entra al mercado de valores tiene que trimestralmente genera documentos, genera informes a la autoridad de control, contratar personal para que solo se dedique a eso. Eso es un componente que molesta al empresario y no le gusta ese tipo de sobreexceso de gestión que hay que hacer, cuando tranquilamente se podría conectar con la bolsa de valores y absorber la información.